Hola, en estas videoclases quiero compartir algunos tips y consejos que he ido recopilando durante un tiempo que he estado dando clases de música, principalmente teoría, lectoescritura y gramática, análisis y algunos otros aspectos de la música. También les compartiré material que considero de calidad que he podido encontrar en internet sobre cada tema. De esta manera podrán ahorrar tiempo en la búsqueda de recursos valiosos para sus clases. La manera en que desarrollaré los videos será ir paso a paso con cada temática, explicando desde cero lo que enseño en el aula y sobre todo con mis estudiantes de clases personalizadas, por lo cual no solo les puede servir a los profesores de música que ya dominan estos temas y solo están acá por los consejos, la metodología y la propuesta de sistematización de contenidos, sino también a todas esas personas que deseen aprender música desde el nivel más básico. Es oportuno aclarar que mi experiencia ha sido mayormente con jóvenes y adultos. Por lo tanto, el contenido que voy a publicar acá está principalmente dirigido a profesores que enseñan o que desean empezar a dar clases a este tipo de estudiantes, sin dejar de compartir algunos consejos de clases para niños. En esta serie iniciaremos con teoría musical desde cero. Resulta casi imposible tratar de definir la música sin caer en un debate filosófico de horas interminables. Mi recomendación es que los estudiantes investiguen definiciones de diferentes autores, para que se vayan formando su propio criterio, pero no emplear demasiado tiempo de las clases en estos temas en los cuales pueden pasar el resto de sus vidas reflexionando e incluso cambiando de opinión. Te propongo citar una definición de música que conozcas o escribir la tuya propia en los comentarios. Pero una sugerencia que te hago es reservar el mayor tiempo posible de las clases a asuntos prácticos, puesto que lo ideal es empezar a desarrollar destrezas musicales cuanto antes y además el estudiante en algún momento tendrá que estar en cursos más filosóficos, donde se dedicará más a la reflexión de algunos de esos temas, como historia, estética y análisis musical. Volviendo al tema de la música, algo en lo que la mayoría sí estamos de acuerdo es en que para que haya música debe existir sonido, o al menos alguien pensando en sonidos. La música resulta de la organización de los sonidos, los cuales nos producen sensaciones y emociones. Por ello también podemos decir que la música entra en el terreno de lo psicológico, mientras que el sonido pertenece a lo físico. El sonido es el resultado de ondas que se producen en un medio material que puede ser el aire, el agua y otros. Estas ondas son captadas por nuestro oído y enviadas a nuestro cerebro. Los seres humanos percibimos mejor las ondas sonoras por medio del aire. Otras especies pueden hacerlo mejor en el agua. Al estudiar música, en principio debemos conocer las cualidades del sonido, para así comprender de qué manera y en qué medida lo podemos analizar y moldearlo, es decir, aprender a trabajar con él. Desde el punto de vista de algunos teóricos, las cualidades del sonido que los músicos deben conocer son 4. Para otros y para mí son 5: altura, intensidad, timbre, duración y espacio. Todas estas cualidades son susceptibles de ser modificadas en función de obtener diferentes resultados sonoros, por lo tanto son necesarias conocer. La altura se refiere a la frecuencia con la que la onda sonora oscila. A medida que la oscilación es más rápida, el sonido será más agudo o alto. Si por el contrario la oscilación es lenta, el sonido será más grave o bajo. Los físicos miden la frecuencia en hertz, que significa ciclos por segundo. Un hertz es igual a una oscilación durante un segundo, pero este sería un sonido que los humanos no somos capaces de oír. El oído humano en su mejor condición escucha entre 20 y 20.000 hertz, pero como te comenté, ese sería un oído humano con muy buena salud y sin el natural desgaste que produce el pasar de los años. Lo normal es que esa capacidad se vaya reduciendo poco a poco,
sobre todo en la edad adulta. En el Teremini voy a tocar un sonido que inicie a una altura cualquiera y haré cada vez que esa nota sea más aguda. Es lo que en música llamamos glissando o portamento. Ahora tocaré un sonido y lo haré cada vez más grave o bajo. Recomiendo que los estudiantes canten sonidos que empiecen graves y se hagan cada vez más agudos y viceversa. Lo más importante para los músicos es que la altura la representamos con las notas musicales y las alteraciones. Las famosas do, re, mi, fa, sol, la, si son un recurso que desarrollaron músicos en el pasado para representar alturas de sonidos, unos más graves y otros más agudos. Si eres profesor o estudiante de educación musical, mi recomendación es que las explicaciones teóricas profundas las reserves para jóvenes y adultos. Si enseñas a niños, focaliza la clase en actividades prácticas y evita convertir la clase en una clase teórica, mucho menos en estos primeros temas. Canciones con sonidos agudos y graves siempre son una muy buena idea para trabajar con niños. También algunos juegos de imitar sonidos ayudan mucho al niño a comprender la altura. En la descripción del video te dejo enlaces a materiales que he desarrollado y que puedes aplicar en tu clase. La intensidad se refiere a la amplitud de la onda sonora. Cuanto más grande sea la onda, el sonido tendrá mayor volumen o fuerza. Cuanto más pequeña sea la onda, el sonido tendrá menor volumen o fuerza. En este caso, conviene aclarar al estudiante que la intensidad y la altura son dos cualidades que deben tener muy diferenciadas. Una onda puede ser pequeña y vibrar de forma rápida o lenta. También puede ser grande e igualmente vibrar a cualquier frecuencia. En todos los casos obtenemos resultados diferentes. En el Teremini tocaré un sonido a una intensidad cualquiera y haré que cada vez sea más fuerte. Ahora haré lo contrario. Tocaré un sonido a una intensidad cualquiera y haré que sea cada vez más débil. Ahora, ¿qué tal si combinamos dos cualidades? Altura e intensidad. Recomiendo el siguiente ejercicio. Pide al estudiante que con su voz realice un sonido que empiece a una altura grave y una intensidad débil y se vaya haciendo cada vez más agudo y al mismo tiempo más fuerte. Puede usar una vocal cualquiera, por ejemplo la A. Ahora debe realizar un sonido que empiece a una altura grave e intensidad fuerte y el sonido se vaya haciendo cada vez más agudo y al mismo tiempo más débil. Tercero, un sonido que empiece a una altura aguda e intensidad débil y se vaya haciendo cada vez más grave y a la vez fuerte. Y por último, un sonido que empiece a una altura aguda e intensidad fuerte y se vaya haciendo cada vez más grave y débil. Debe practicar los 4 ejemplos. Tocaré los 4 ejercicios en el Teremini. Los físicos miden la intensidad en una unidad llamada decibeles o decibelios. Los músicos utilizamos indicaciones a lo largo de las partituras para señalar cambios en la intensidad de los sonidos. A estas indicaciones las llamamos dinámicas y reguladores. Algunos llaman al timbre el color del sonido. Se refiere a las características particulares de cada instrumento sonoro.
Nos permite identificar y diferenciar el sonido de un instrumento y otro. No es igual un sonido en una flauta que en un violín o en un oboe o en el claxon de un auto, incluso si tienen la misma altura e intensidad. Todos son diferentes porque la onda de cada uno tiene diferente forma y porque a partir de un sonido se producen otros llamados armónicos, que en cada instrumento están configurados de distinta forma. Esto ocurre por varios factores, como el material y forma del cuerpo del instrumento, las características del lugar donde ocurre el sonido y la manera en que se ejecuta el instrumento. Los músicos señalamos el timbre en la partitura cuando asignamos esa parte a un instrumento en particular. Además, a lo largo de la partitura damos indicaciones de articulación y formas de ejecutar cada fragmento que también modifican el timbre. Por ejemplo, no suena igual una nota en una guitarra tocada cerca de la boca del instrumento a la misma nota tocada cerca del puente. Esos detalles también se pueden señalar en una partitura o score. De esta manera, indicamos alguna modificación en el timbre de los sonidos. La duración es el momento en que ocurre el sonido, desde su inicio hasta su fin. En la vida diaria lo medimos en segundos, minutos, fracciones de segundo, etc. En la partitura utilizamos varios elementos para indicar duración y cambios en la duración de los sonidos. Entre ellos están las indicaciones de tempo, aire o movimiento, las marcas metronómicas, las cifras indicadoras de compás, las figuras de nota o figuras musicales y las indicaciones agógicas. El espacio se refiere al entorno que abarca un sonido en particular, desde la fuente que lo produce hasta donde se alcanza a oír. Es posible medir el alcance de las ondas sonoras. Los músicos podemos señalar la distribución de instrumentos, parlantes e incluso del público en el espacio físico, donde se van a reproducir esos sonidos, y también ir modificando ese espacio y la dirección hacia la que se proyectan dichos sonidos a medida que se reproducen. Estas indicaciones no son tan comunes, pero pueden encontrarse comúnmente en música del siglo XX y XXI mediante croquis y dibujos con leyendas previas a la partitura en sí. Si quieres aplicar esta propuesta temática, te obsequio un taller que puedes utilizar con tus estudiantes jóvenes y adultos para corroborar que dominan estas competencias. Lo encuentras en Patreon, haciendo clic en el enlace que se encuentra en la descripción del video. Allí también puedes encontrar recursos completos de esta y otras clases, como evaluaciones ya elaboradas con sus audios y hojas de respuestas para imprimir y aplicar. Recordemos cada cualidad del sonido y la forma en que los músicos la representamos en el papel. Recuerda la primera cualidad, la altura. En las partituras las representamos con las notas musicales que te explicaré en el próximo video. Por último, te agradezco si te suscribes al canal y activas la campana para continuar recibiendo consejos y material para tus clases. Muchas gracias y mucha música.